que me alumbra y va guiando mis pies. Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer que todo en la vida es posible, viviendo y creyendo en ti. Por eso te sigo y te amo y no te dejaré. Tú eres la dulce melodía que me hace cantar. Tú eres candor y ternura que me lleva a amar. Amar en la vida precisa, el odio no debe existir. Sin tu amor perfecto y tu paz es difícil vivir. Él es lo primero de mi existir y con él yo quiero siempre vivir. Él es mi Salvador, murió por mí. Tu amor es infinito, grandioso Dios, y por eso te alaba toda creación. Eres Rey de reyes, en ti creo, Señor. Oh, alabemos al Rey. Hoy lo sigo por fe. Yo doy todo por él. Alabemos al Rey. Hoy lo sigo por fe. Yo doy todo por él. Él es lo primero de mi existir y con él yo quiero siempre vivir. Él es mi Salvador, murió por mí. Tu amor es infinito, grandioso Dios, y por eso te alaba toda creación. Eres Rey de reyes, en ti creo, Señor. 104.6 de la FM Radio Argentona. Como siempre digo, cada miércoles a esta misma hora se abre la palabra, se abre la Biblia para analizar, para mirar, para buscar en ella, en los comentarios que ella nos hace, un sistema, un método, un medio, una forma de poder colocar nuestra vida en el orden que Dios demanda. Esta noche, como siempre, a los mandos está Paco Hoyos y me acompaña nuestro querido amigo que está aquí presente, el joven Alex Rodríguez. Él quiere hacer algunas de las preguntas que ha encontrado como los tesoros que va buscando. Hace muy poco tiempo que aceptó al Señor y hace análisis de lo que lee, porque le preocupa y quiere encontrar respuestas en la Biblia. Y esta noche pues él tiene una serie de apuntes que luego vamos a analizar. Pero de todas maneras, al empezar siempre me gusta hacer un comentario de lo que la palabra nos llama a despertar el entendimiento, a estar atentos a la llamada de Dios. Dice Proverbios 19, el versículo 27, que lámpara de Dios es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que no hay un ser humano que no tenga luz interior. Todos nosotros hemos nacido con esa luz. Dependiendo del uso que hagamos de ella o de la búsqueda que consideremos encontrar analizando la situación de la vida, podemos hallar las respuestas. No podemos andar en oscuridad. El hombre necesita luz. Ahora bien, pasa una cosa, que el Espíritu de Dios es sublime porque da la suficiente luz y el suficiente entendimiento y capacidades al hombre si las quiere adquirir, si se quiere acoger a ellas. De otra manera, si no, andaremos a media luz o en la oscuridad absoluta. Esta es la respuesta. El espíritu contaminado del hombre da frutos de amargura. Entonces tiene que buscar la dulzura de la palabra de Dios, porque si no, la carne solo puede dar putrefacción y no podemos estar cosechando continuamente lo putrefacto.
Es interesante pues hacer un análisis en qué situación me encuentro yo. Recibo la luz de Dios para poder interpretar y analizar mi vida y llevarla a un contexto digno donde pueda comunicarle a otros lo que necesitan, porque recurriendo a Dios siempre recibimos, somos como una especie de batería, solamente podemos recibir de lo que damos. Si no recibimos de nuestra propia cosecha, poco podemos dar. Por lo que decíamos, porque nuestro espíritu no estará a la altura de las demandas de Dios y Él lo quiere reformar y Él quiere rectificar nuestra vida. Alex, tienes lecturas, ¿verdad? Esta noche hay algunas cosillas por ahí que tienes preparada para hacer comentarios, ¿no? Sí, en las que nos podremos sumergir cuando tú me des pie. Es bastante interesante de lo que podremos hablar hoy. ¿Te gusta sumergirte? Hombre, siempre. Te encuentras fresco cuando estás nadando en ese agua clara, en esa agua cristalina. Que Y es la además palabra. que se ve, Sí, sí. además que se ve claro, no hace falta ni gafas, ¿eh? No, no hace falta Estamos, nada intermediario. estamos hablando en metáforas, pero es que la palabra nos lleva al contenido práctico de la realidad, ¿no? De que conforme vas analizando y vas nadando en esas aguas claras, vas contemplando cosas que antes no veías y nos lleva yo a un pensamiento, a un solo pensamiento. ¿Qué quiere Dios de mí en esta vida? Para poder ejercer ese cambio tan necesario, yo diría tan urgente, de necesidad de cambiar como tiene el ser humano. Todos los seres humanos que pueblan esta tierra tienen necesidad de efectuar el cambio. A veces siempre miramos a lo externo. Si no fuese por esto, si no fuese por lo otro, están cambiando los tiempos, están cambiando las situaciones, están cambiando las formas, pero somos nosotros los que las cambiamos, somos nosotros los que las manejamos y manipulamos. No de por sí mismas las cosas cambian, ¿no? Sino que implantamos nuestro parecer y nuestra manera de hacer errónea, en el 90% de las ocasiones, no voy a decir ni en el 30 y el 40, sino en el 90% de las ocasiones, nosotros tenemos la culpa de lo que nos ocurre. Es decir, somos nosotros los que sembramos la mala semilla. Me gustaría tener una lectura principalmente en el Salmo 84. Salmo 84 es precioso, porque precisamente está haciendo referencia a lo que estamos comentando esta hora. Y el salmista no puede por menos que exclamar cuando está meditando en la grandeza de su Dios, y dice así: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Amables tus moradas, Señor de los ejércitos. Cuando la Biblia hace referencia a los ejércitos, hace referencia al cosmos y a la creación en absoluto. Y está diciendo aquí que son amables las moradas de Dios por el sentido que tiene el silencio y la gracia que obra cuando uno contempla desde lo más profundo de lo más íntimo del ser, se eleva para poder contemplar la grandeza de Dios. Amables tus moradas, los lugares creados, desconocidos e imposibles de llegar a conocer por nosotros debido a la sujeción que tenemos a este mundo. Pero Dios, tú reflejas la luz que hay en ese cielo. Tú reflejas todo cuanto existe y es. Por lo tanto, tus moradas son maravillosas. Y dice el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. No hay ni una sombra, ni un ápice, ni un pequeño sentimiento cuando uno reclama la presencia de Dios en lo más profundo del ser que Dios no conteste. Trae paz, trae serenidad, trae quietud al alma, trae capacidad de entender, de analizar la vida, de encaminarnos por el camino del llamado de Dios. Dios está llamando, siempre lo hace. Lo que pasa es que no queremos atender a la voz y preferimos ir por nuestros derroteros. Es como el kamikaze que va en la autopista en dirección contraria y dice que todos los que vienen están en el error, pero él es el que conduce y él es el que va bien. Lo mismo nos pasa a nosotros en cierta manera en nuestra relación con Dios. Nos está llamando la atención a que cojamos el camino idóneo para seguir adelante con él y nosotros como kamikazes vamos en contra de su voluntad. Ahí es donde Dios nos llama la atención. Y el salmista pone aquí un ejemplo mirando hacia la naturaleza y se admira. Dice, aún el gorrión
haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Yo diría bienaventurados los que hacen templo de ellos y te albergan en el corazón y te tienen en el pensamiento, que ese es el sentido que quiere darle a la palabra. Albergar a Dios en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestro deseo y voluntad, poniéndola bajo su mano protectora para que Él sea el que indique y marque el camino. Una relación íntima con Dios te lleva a romper con muchas relaciones que no convienen. Te marca el camino efectivo de la realidad, porque Dios es la verdad. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, marca 3 pautas importantes. Era el camino porque no hay otro camino a seguir, y si seguimos otros caminos andamos en confusión. La verdad porque no puede haber una verdad diferente a otra, sería mentira. Y la vida, en definitiva, porque nos saca de la muerte a la vida realmente, porque nos ha dado la salvación eterna. Eres un ser eterno, piensa con la cabeza, busca a Dios que puedes hallarle. Y continúa diciendo en el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El que ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador encuentra la respuesta en ese caminar. Porque no cabe la menor duda que el Espíritu de Dios que empieza a morar, que empieza a hacer efecto en tu mente y en tu corazón, va a transformarte la visión de la realidad a la luz de la palabra, es decir, a la luz que ilumina, a la luz que ha creado, a la luz que ha hecho la vida. Esa es la que te está reclamando, te está llamando. La reconciliación puede ser efectiva con Dios si tú lo deseas de todo corazón, si te rindes ante la evidencia de que por tus capacidades no puedes hallarle, aunque muchas veces nos engañamos y nos consolamos, diciendo, bueno, sí, ahí está Dios como último recurso, no pasa nada, ya procuraré acercarme a Él. O hacemos peticiones que no convienen, medio creyendo en Dios. No hay cosa peor que medio creer. Se puede creer o no creer, pero no se puede medio creer, ni estar en el error creyendo que estamos en el camino auténtico. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, está diciéndonos este salmo. Y ahora fíjense ustedes, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Atravesando el valle de lágrimas, viviendo diariamente, aun con la carga de todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor, aun con la fatiga de la vida, el estar en comunión con Dios significa haber hallado la paz, significa haber entendido lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, en esa transformación que va a hacer. Nos encaminamos a Él y nos encomendamos a Él y no vamos a perder absolutamente nada, sino todo lo contrario, que tenemos grandes beneficios por medio de la reconciliación. Aquellos que en ti confían irán de poder en poder, verán a Dios en Israel. Nuestra esperanza está en la venida del Señor Jesucristo, en la vuelta visible, en la presencia misma, que el mundo lleva un encaminamiento ciertamente que va abriéndose cada vez más a esa luz venidera que es la presencia de Cristo. Cristo viene, Cristo vuelve. Nadie va a volver sino solamente Él. La religión te puede prometer vidas artificiosas, vidas artificiales, lugares magníficos, maravillosos, que te lo pintan extraordinariamente bien, pero hay que pasar por la reconciliación a través de Jesucristo para tener un encuentro precisamente con el Dios de la vida. Es el único camino que nos ha sido dado, por lo tanto no es cualquier cosa lo que nos jugamos. El Señor Dios de los ejércitos, escucha la oración que te suplico. Escucha, oh Dios de Israel. Mira, oh Dios, escudo mío, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Esto es una confesión sincera de necesidad de Dios, que todos la tenemos y la hemos de llevar a cabo si queremos mantener una relación con Dios. Necesitamos que tú vengas a nosotros. Queremos abrir el entendimiento, adquirir esa capacidad necesaria de encuentro,
porque mejor, fíjense lo que dice aquí el Salmo 84, es maravilloso. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cómo será el día que estemos en la presencia de nuestro Dios? Cuando no haya la carga que llevamos de nuestro pecado en este mundo. Cuando hayamos salido de la cárcel e incluso del patio de la cárcel y estemos fuera en la calle. Ahí estaremos en su presencia. Nos habrá liberado de todas las cargas. Tenemos que salir de presidio. Tenemos que abandonar los malos pensamientos, tenemos que buscar otra manera de ejecutar, otra manera de fomentar, otra manera de amar, otra manera de dar, porque buscamos que nos den, pero nunca queremos dar nada. Y Él nos pone en el otro orden, en el orden debido. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice la Biblia. ¿Cómo podemos dar de gracia? Pues de la abundancia de lo recibido. No sujetándote, no limitándote, no poniendo precio a tus necesidades y a tus pensamientos. Has de ir canalizando tu vida en una dirección contraria a como la llevabas hasta ese momento. Eso es lo que nos quiere dar a entender ese Salmo 84 cuando nos está hablando. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto es el camino que hemos de escoger, liberarnos de la carga y del peso que tenemos cada vez para poder encontrar bajo la voluntad de Dios la sombra que Él está extendiendo sobre nosotros. Porque sol y escudo es el Señor Dios, dice en el versículo 11, sol y escudo, sol para calentarte, sol para animarte, sol para darte vida y escudo para protegerte. Gracia y gloria da el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. El Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es maravilloso poder encontrar en este salmo esa esencia divina que está llamando la atención, que está poniéndonos en el orden que nos quiere comunicar Dios para que tengamos esa buena relación con Él. Alex, me comentabas que tenías algunas cosas que habías leído y que son interesantes. Pues vamos a hablar sobre el tema. ¿En qué lugar? Sí, dime. Primero de todo quiero decir que es increíble este salmo. Yo leyéndolo me emociono, me entra mucha alegría porque es verdad que en el Señor, el último versículo es el resumen, ¿no? Dice, dichoso el hombre que en ti confía, y depositar nuestra confianza en el Creador, el Todopoderoso, en quien Él tiene todo el control del mundo entero, es algo libertador, algo que te consuela por dentro, algo que te evita muchos errores que puedes llegar a cometer y te da esa paz en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, de angustia, ¿no? Y yo me gustaría enfocarme en un tema bastante distorsionado últimamente, no solo en el ámbito creyente, sino en todo el mundo, sino es algo que vivimos con ello, convivimos con ello, y me gustaría acabar de definirlo, ¿no? Que es el tema del pecado, el tema del error, ¿no? Que viene dado desde Adán y Eva. Entonces, estoy en Romanos 6, el versículo 23, hace primero como un resumen de todo lo que es el pecado y muertos, ¿no? El título es Muertos al pecado, y el versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que a mí me gustaría es, Manuel, preguntarte, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecar? ¿Por qué nos lleva ese estado pecaminoso a la muerte? ¿A qué muerte se refiere? ¿Muerte en carne? ¿Muerte espiritual? ¿Cómo estamos cuando estamos pecando? La paga del pecado. O sea, cuando está hablando de la paga del pecado es una deuda a pagar por haber cometido un error, haber errado en el blanco, haber desobedecido y apartado completamente de la obra, de lo que Dios quería de cada uno. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es no morir en sí mismo el cuerpo. Todos hemos de morir, pasar por la muerte. Es perder la vida más que morir.
Es decir, no tener el alcance de la gracia recibida por medio de Jesucristo nuestro Salvador, que tuvo que, muriendo, pagar lo que nosotros debíamos. La muerte significa la separación de Dios. Más que nada, más que la muerte física, es la muerte espiritual, lo que conviene analizar. ¿Dónde voy a ir después de este viaje? ¿Dónde me voy a encontrar cuando todo termine? Que esto es lo primero que nos hemos de preguntar. Y ahí es donde está haciendo referencia. La muerte es estar vivo pero apartado de Dios. En cuanto a la muerte espiritual, más que a la muerte física todo la hemos de padecer también porque nos encontramos con ella debido a la desobediencia, a la insumisión y a la rebeldía contra Dios en el lugar en que Dios nos puso. Si hubiésemos sido obedientes a la palabra de Dios, si hubiésemos sido adoradores, que para eso fuimos creados, no hubiésemos caído donde hemos caído. Pero claro, el error se tenía que corregir y solamente Dios lo puede corregir y lo corrigió a través de Jesucristo. Es la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, había una sola solución y Él tenía que poner el orden en nuestra vida. No la podíamos poner nosotros por nosotros mismos. No podíamos tender la mano a Dios como si fuésemos igual a Él para reconciliarnos. Él nos dio unos estatutos, unos mandamientos y nos dijo cómo podíamos vivir. Nos dio la fórmula de vida cuando nos puso en el lugar que Él pretendía hacer un lugar maravilloso en medio de un cosmos inhabitado. A ti, ser especial llamado hombre, que te doy la propia imagen mía y mi semejante y el libre albedrío para actuar, para que me conozcas y me adores, a ti que te voy a dar a conocer posiblemente, entiendo que así fue, Dios tenía una pretensión especial para el hombre, posiblemente la conquista del cosmos para él, posiblemente, digo, no quiero analizarlo esto como si fuese una realidad latente, no sabemos cuáles eran las intenciones de Dios en el principio, sí sabemos cuáles han sido las fundamentales para la salvación. Dios tuvo que recurrir a darnos una salvación y no mandó a un ángel o mandó a un arcángel que podía haberlo hecho con mucha sabiduría y mucho poder, sino que su propio ser, su propio Hijo, donde se manifiesta el Dios Todopoderoso, que es la persona de su Hijo Jesucristo, personalmente vino a corregir lo que se había perdido, vino a arreglar lo que habíamos deshecho. Y esto es lo que hemos de entender. La paga del pecado es la muerte, es la separación de Dios, más que la muerte física, es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La que ahora estamos viviendo en este mundo. Vivimos como fantasmas, sin considerar la luz verdadera, la luz que viene de Dios. Entonces caminamos como a tientas, sin saber a dónde vamos. De ahí es que nos quiere corregir. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es la corrección. Dios da la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. La paga del pecado es lo que merecíamos, la separación de Dios. Ahora bien, la compra, la adquisición, la deuda. Yo no podía salir del infierno para pagarle a Dios mi deuda. Tiene que ser Dios quien baje al infierno por medio de Jesucristo y sufrir sobre Él mismo lo que nosotros merecíamos, pero que no podíamos aguantar. De ahí que la muerte del Señor Jesucristo trae la resurrección y da la vida. Es decir, Dios actúa para que tú puedas salvarte, para que tú puedas liberarte. Y ahora en nosotros hay un pesar, unos pensamientos a veces que nos llevan a lo erróneo. Estamos discapacitados para por nosotros mismos reconciliarnos y agradar a Dios. Y nos esforzamos por medio de los consejos religiosos. Si Dios está ahí, pues que me responda. Si Dios está ahí, pues yo quisiera ser, yo quisiera tener, yo quisiera como si Dios fuese en nuestras manos algo que lo podemos utilizar cuando queramos. El Dios cercano, el Dios de la verdad, el Dios de la vida, de la resurrección, vino a ti en forma de hombre. Y aquí en este capítulo 23 en este versículo 23 del capítulo 6, podemos sacar muchas enseñanzas. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, nosotros no podemos pagarle a Dios nada por nuestra vida, porque Él la ha comprado. La dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El precio ha sido pagado por Jesucristo. La salvación te la da Él, que te ha comprado por precio, ha pagado tu deuda. No debes nada a Dios si le has recibido a Él. Este es el significado que tiene este versículo tan corto, pero tan profundo. Qué bueno es, Manuel, esa relación que Dios tiene con su pueblo, con su criatura, con su ser creado, lo más preciado que puso en el huerto del Edén, ¿no? Esto es bueno, es muy bueno en gran manera, ¿no? El hecho está en que este pecado es antes del pecado, ¿no? Pecamos, pero antes del pecado hay una tentación, un deseo, algo que nos rodea, algo que nos llama a pecar, porque es la inclinación, esta concupiscencia de la que nos habla Santiago, ¿no? Esa inclinación pecaminosa. Entonces, dada esta solución, ¿no?, que Jesús nos presenta, nosotros lo único que debemos hacer es acercarnos a Él, ¿no?, y mostrarle nuestros errores. ¿Hace falta cambiar? ¿Verdad que no, Manuel? No hace falta cambiar de cómo yo era para venir a Jesús y presentarse como justo, porque ninguno de nosotros somos justos, ¿no? A Jesús no nos podemos presentar como justos, porque en cierta manera el hombre tiene sed de justicia. ¿Cuántas veces nos hacemos comentarios? Es que esto no es justo, es que esto no debería de ser así. Es que claro, me han hecho y me han. Tú date cuenta que siempre somos el centro de nuestros sentimientos, o sea, somos egocéntricos por naturaleza. Y todo lo que los demás hacen nos perjudica. A nosotros, claro, porque nosotros, claro. Y el Señor lo que está diciendo aquí, que no tenemos que mirar tanto hacia nosotros mismos y hacernos el caparazón de ser los mejores o de querer reconciliarnos por medio de hacer buenas obras. Las buenas obras no nos van a llevar a la reconciliación con Dios, porque hay gente que son muy buenas personas, hay gente que se comporta muy bien, hay gente muy educada, hay gente muy perseverante en hacer el bien, pero es que todo eso que podamos acumular nosotros necesitamos quitar de encima el sello que tenemos, el sello indeleble por herencia recibida. Es decir, la humanidad cayó para ser purificado, para ser limpiado, para ser puesto en el lugar conveniente e equilibrado por medio de la palabra de Dios. Esto es lo importante, que nos demos cuenta de que es su palabra la que nos transforma. Y en la palabra de Dios está escrito todo lo que tenía que acontecer antes de la llegada del Mesías Salvador y lo que acontecerá después de la llegada del Mesías Salvador. Es decir, el hombre en esta vida está en tránsito hacia la eternidad. Y ese tránsito lo quiere controlar Dios. Como antes comenté lo del kamikaze, no podemos ir por libre corriendo por nuestra cuenta. Tenemos que depender absolutamente. Cuando entras en el camino de la gracia, cuando has aceptado al Señor Jesucristo y ha cambiado tu forma de pensar y de entender, miras con otros ojos. Te da calidad de vida porque dice que la da en abundancia. Por lo tanto, hay una solución para el hombre y es la salida de la caída. La salida de la caída está en el arrepentimiento, en el mirar hacia adentro y darte cuenta de los errores que has cometido, que no estás en la dirección correcta, como tú hiciste, por ejemplo, que estás muy reciente y lo puedes entender. ¿Qué había en ti? Había un pesar, que no sabías qué era, ni qué pasaba. Te hacías muchas preguntas, infinidad de preguntas, porque lo primero que hay es que preguntarse, ¿qué hago aquí? ¿Para qué tanto sufrir? ¿Por qué sufro por los demás? ¿Por qué siente mi corazón muchas veces la necesidad de ser más justo? ¿Qué es lo que hay en mí que no funciona? Yo quiero alcanzar la gracia de Dios para que haya una transformación, un cambio, una manera de ver diferente a la luz de su palabra. De ahí viene el arrepentimiento. Es decir,
me doy cuenta de que yo solo no puedo. Y de ahí viene la invocación al poder de Dios que se manifiesta en la persona de Jesucristo. Esa transformación solamente la puede dar Él. Vamos a tener unos momentos musicales y después continuaremos. Me inclino en tu presencia, arrepentida, oh Dios, y sé que no merezco tu perdón. Mil veces te he fallado, y aunque indigna soy, te siento aquí a mi lado, tuya soy. Tuya soy. No hay amor más grande que diste en la cruz. Precioso sacrificio fue por mí. Tu muerte me dio vida, tu herida me sanó, tu gracia inmerecida me restauró. Hoy me postro ante tus pies y recibo salvación. No merezco tu perdón, mas tu sangre me limpió, mi Salvador. Me diste perdón, te rindo mi amor y todo lo que Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. Oh Cristo, te adoro, te acepto, me entrego, salvaste mi alma, oh Dios. Cuán difícil es que como seres humanos, como hombres, aceptemos la voluntad de Dios. Porque es que la palabra es en cierta manera una denuncia, y nos sentimos comprometidos. No tenemos más recursos, pero nos los buscamos. Y esto es lo peor que podemos hacer. Buscar recursos para poder decirle a Dios, no, ahora no me molestes, no es el momento. Hacemos parcela de nuestra vida como si fuese propia, como si la manejásemos nosotros, como si nos perteneciera realmente. Y no sabemos dar las gracias infinitas, por estar y por ser, y encontrarte donde estás, y mirar hacia todo lo que Dios te ha dado, sobre todo lo que te provee, sobre todo lo que sientes, canalízalo con agradecimiento a la realidad divina. Y te darás cuenta que tus hijos, si los tienes, los valorarás mucho más porque los amarás con intensidad. Porque esa vida que te renueva, lo que te llena es de mucho más amor hacia todo lo creado. Empezando por tu familia, que la tienes a tu lado. Empezando por tus amigos, por tus amistades, por la gente a la que amas, que sufres por ella. Empiezas posiblemente a llevar un sufrimiento verdadero, no tanto por ti y por tus necesidades creadas, sino por lo que ves que necesitan los otros y no lo tienen. Solo tú puedes darle la paz de Dios cuando la has recibido, porque la paz se recibe para darla. Dios ha sembrado abundancia de paz en el corazón y en la mente de los hombres si ellos la quieren recibir, si la quieren albergar,
Si no, es imposible. La palabra de Dios está ahí y está con la mano tendida para llamar la atención a quien lo necesita. ¿Tienes alguna cosita más, Alex, para poder analizar? Sí, a mí me gustaría hacer una comparación, Manuel. Mm, Dado que nosotros no podemos, quiero compararnos con Jesús, que sí que pudo. mm, Él resistir a esa tentación que nos lleva a pecar, como nos dice Santiago, ¿no? La tentación viene, concibe la tentación y da luz al pecado, ¿no? mm, Porque exactamente. esa debilidad humana que nosotros tenemos, como tú bien dices, no somos, Mm, es imposible para nosotros llevar mm, nuestra vida a la sí. voluntad de Dios, mismamente a Mm, nuestra propia. mm, a nuestra propia voluntad, sí. Es difícil lo que estás comentando, ¿no? Porque te está hablando de Cristo cuando te dice que para ser igual a nosotros tuvo que ser tentado en todo, pero sin pecado. Es importante que nos demos cuenta de que Él sufrió la tentación también, asumió su humanidad completamente cuando vino a introducirse. Él sabía a lo que venía, Él sabía que venía a salvar a los que estaban perdidos. Y al asumir en la humanidad, no dejó instantáneamente, llegó a Él el pecado. O sea, llegó Satanás y le hizo las tres tentaciones. Si se tira del templo, si se arroja del templo, vendrían los ángeles y le recogerían, que las piedras se convirtiesen en pan, si hambre tenía, di que estas piedras se conviertan en pan, hombre, si tienes hambre, esto le dijo el demonio a Jesús en la lera del templo. Y entonces también hasta incluso le dijo lo que nos dice a nosotros muchas veces, todos los reinos de este mundo te daré si te postras y me adoras. ¿No? O sea, que hay que postrarse y adorarle. Y nosotros adoramos lo que se nos ha ofrecido, precisamente, ¿no? Dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado, pero Satanás pretendió, en cierta manera, entre comillas, ganarle el pulso a Cristo. Lo que pasa es que él venía con una misión de sufrimiento, con una misión de pagar la deuda tuya, porque ni tú ni yo hubiésemos sufrido la crucifixión, ni tú ni yo nos podríamos haber arrepentido o haberle contestado al maligno tal cual él le contestó, porque él era quien era y venía a lo que venía y tenía un trayecto que hacer y un proyecto que cumplir. Y lo tenía clarísimamente, porque él fue el que pidió al Padre encarnarse y el Padre le envió a venir a morir en la cruz. La realidad de Cristo, la deidad de Cristo, es a lo que es la paga de la deuda. Y esto lo hemos de entender. Sin aceptar a Cristo, tenemos la imagen, no cabe la menor duda, de Dios. Todos los seres creados tienen la imagen de Dios. Pero tenemos la imagen dañada. Y esa imagen dañada solo la puede restaurar, solo la puede reparar Jesucristo con su sacrificio. Lo demás, sí, hay en nuestro ser interior algo que tiende a buscar a Dios. Y lo buscamos religiosamente, queriendo ser buenas personas, queriendo hacer buenos actos, queriendo en cierta manera pulirnos a nuestro aire. Lo que pasa es que, claro, no podemos despegarnos, no podemos desarraigarnos. Es una caída al vacío. Es en un foso donde estamos metidos. Y Él tuvo que bajar al foso para recogerte, para acogerte, para llevarte a la luz. Por lo tanto, una vez estamos centrados en Cristo, no tenemos necesidad de religiosidad, porque es que purifica el ser. El ser ya ha sido acogido por Dios en su gloria a partir del momento en que la ha recibido. Por gracia, dice, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y esto lo hemos de entender. Nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestros lamentos no le valen a Dios. A Dios le vale el arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa mirar hacia adentro y darte cuenta de que necesitas a Dios y que solamente por medio de Jesucristo puedes alcanzar esa reconciliación con Dios. Dios no es un Dios de confusión. Mandó a sus profetas anunciando que un día vendría el que tenía que ser.
y el que tuvo que ser vino, habitó entre nosotros, pagó la deuda en la cruz, ascendió a los cielos y ha prometido que volverá en gloria a recoger a los suyos cuando llegue el momento. Mientras tanto, en este caminar, el hombre tiene que tener ese encuentro con su Creador si quiere participar de los beneficios que no son mortales, que son beneficios vitales, podríamos decir, eternos, maravillosos, y no de como la religión te lo pinta, unas de una manera y otras de otra, que el hombre va a vivir con un harén de 50 mujeres donde va a disfrutar de todos los deleites. Esto es dar una imagen mundana de lo que el cielo es, que no es así, ni muchísimo menos. O otras religiones que te ponen que cada cual tendrá su casita, sus corderitos y su huerto. Esto no es así. El cielo es otra cosa que desconocemos por completo. Solo sabemos que Jesucristo vino en gloria y nos hizo una demostración en la transformación, cuando con Juan y Jacobo se presentaron, con Juan y con Pedro, perdón, se presentó y hizo un tabernáculo y se apareció Elías y Moisés. Y los tres allí contemplaban y Pedro se puso nervioso, dijo, Señor, ¿qué es esto? Bueno, es que hagamos una enramada y aquí nos quedemos ya aquí, como diciendo, esto es maravilloso, ya estamos en la gloria. Esta es la perspectiva humana. Pensar en un cielo ficticio, en un cielo que sea tan igual como es la tierra. Pero hay tal cambio que genera otro estilo, no puede ser. No tenemos necesidad de muchas de las cosas que aquí hemos venido usando. Y claro, todo lo fundamentamos en el materialismo. Así lo observamos y vivimos en una sociedad en la que todo nos parece poco. Todo lo queremos alcanzar, todo queremos llegar a ello comprando, teniendo, poseyendo. Queremos posesión y pertenencia. De ahí caemos en la idolatría de falsas necesidades, ¿no? Siempre queremos hallar la forma de satisfacer lo insatisfacible. Solamente Dios satisface, porque Dios es el que llena y el que da plenitud. Tenemos un ejemplo en el capítulo 4 del Santiago, de la carta de Santiago, que nos hace una fotografía, yo diría un retrato de cómo nos comportamos. Desde el 1 hasta el 10 del capítulo 4 nos está hablando de cómo somos. Por favor, Alex, ¿quieres leer el capítulo 4 de Santiago? Sí, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se construye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de débil ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa es convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Tenemos una especie de comentario denunciante, es decir, nos señala. Y nos señala, pero es que nos está marcando un carácter que es precisamente cuando lo leemos que nos damos cuenta que estamos metidos en ese carácter. Tenemos esa manera de ser. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? No es de vuestros deseos. No es así. Analicemos, pensemos, ¿por qué tenemos que tener continuamente esta ardua batalla? Porque para mí, porque yo, porque quiero. Y esto a nivel mundial, pues vienen las guerras y los pleitos entre naciones. Vienen el racismo, viene el desprecio, viene el sentirse superior a otros, viene el creernos el centro mismo del universo nosotros, vienen tantas cosas que es una catártasis, es imposible. No se puede llegar a alcanzar
un límite. Todo lo queremos, queremos poseer, todo lo queremos canalizar. Nosotros somos el centro del universo. Ese es el gran error, que no nos consideramos parte de, sino que nos consideramos el todo. Suplantamos a Dios por nuestras propias necesidades y queremos ser semejantes a Él en muchos aspectos, pero en otros nos parecemos más al maligno, al ser caído, al ángel, al diablo, que al propio Dios. Es decir, imitamos más al diablo que a Dios con nuestra manera de entender la vida. Ahora bien, pero te da una solución a partir del versículo 6 de este capítulo 4 de Santiago. Él da mayor gracia, dice. Él da gracia en abundancia, que la puedes recibir. Claro que el paso para recibir la gracia es la reconciliación. Y vuelvo a repetir, tenemos que ser repetitivos porque si hubiese otro método u otra manera, pues Dios se contradeciría a sí mismo. Él ha puesto la solución, ha puesto el remedio, y digo Él con mayúsculas. Podríamos haber escogido otras cosas, pero caeríamos en el error. A Dios no le podemos convencer, a Dios no le vamos a vender nada. ¿Me entendéis? No podemos negociar, no es negociable. Es o lo haces o lo dejas de hacer. O te das cuenta o no te das cuenta. O quieres o no quieres. No voy a decir puedes, poder puedes. Es querer, es hacer el esfuerzo de la victoria en la paz de Dios. Es decir, tú por ti mismo no vas a poder hacer nunca nada, ya te lo digo desde aquí, porque quieres forzarte y decirle a Dios, en cierta manera, déjame a mí que yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero si tú te rindes ante la evidencia de tu incapacidad y le dices a Dios que tú sí quieres tener relación con Él, la respuesta de Dios es la misma que te estoy dando yo en esta noche. Acepta al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, como el que te va a llevar. Él es el camino que te lleva a la luz, que te da la vida. Pero si es que es así, es tan fácil como arrepentirse, como darte cuenta del error en el que estás viviendo, como ponerte en conexión, en comunión, en cercanía a la oferta de Dios. No andes buscando otras ofertas, pues las religiones te van a hacer muchísimas ofertas a la medida, te harán el traje a la medida. Y no podemos estar para que nos hagan el traje a la medida. Dios es el salvador de sus criaturas, de sus seres creados, de ti. Tú vales para Dios. Te lo digo en cada programa. Piénsalo. Tienes la oportunidad. Estás a punto de poder hacerlo. Abriendo tu corazón al Señor y diciéndole, sé que moriste por mí en la cruz. Yo sé que solo tú pagaste la deuda, Señor. Yo quiero ser restaurado o restaurada en tu camino, en tu verdad. Solo tú puedes hacerlo. Menos mal que hay aquí algo que es la parte final de este capítulo 4 del libro de Santiago, de la carta de Santiago. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, con la soberbia, con el ahínco, con mi manera de ser, con mi forma de pensar, con lo que yo soy, con lo que yo puedo. Así no puedes ir a Dios. Vas con el saco lleno y el saco te hunde. Tú no puedes ir así a Dios. Tienes que ir con arrepentimiento, porque Dios da gracia a los humildes. Da gracia a los que se sienten atrapados, a los que se sienten desconsolados, a los que se sienten sometidos por las injusticias, a los que en definitiva miran y ven que necesitan tener esa reconciliación. Someteos, aconseja en el versículo 7, pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo que habíamos comentado anteriormente de la tentación. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Si el ángel caído, Satanás, tuvo la osadía de 3 veces, nada más y nada menos que 3 veces, tentar al que venía a salvarte, al propio Hijo de Dios, para arrebatarte a ti de sus manos, ¿cómo no tú vas a necesitar de arrepentimiento? Él te va a estar machacando siempre. Va a tener el control sobre tu vida si tú le das espacio para que así sea. Pero tú puedes romper con esa situación, porque solo tú lo puedes hacer, nadie más lo puede hacer por ti.
Yo no puedo hacer nada por ti, solamente puedo comentarte lo que hay para que tú lo veas y para que tú lo entiendas, e incluso más, para que tú lo aceptes, pero desde dentro de ti, desde lo más profundo de tu corazón, desde un pensamiento necesitado que invoca a Dios por esa necesidad precisamente de relación con Él. Eso lo puedes hacer. Acercaos, dice en el versículo 8, a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos y Él se acercará. Ahora bien, aquí continúa un poco fuerte quizá, pero es necesario, diría yo. Es como la vacuna. Duele cuando pincha, pero es necesaria. Fijaos, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, los indecisos, los que dicen no sé si sí o si no, lo dejaré para mañana, purificad vuestros corazones. Esto es lo importante. Rendíos ante la evidencia de vuestra necesidad. Mirad hacia arriba. Clamadme a mí, que os escucho y que os voy a responder. Afligíos y lamentad. Y dice más, y llorad. Es necesario de cuando en cuando llorar también. Mirando a tu alrededor, viendo lo que ves, escuchando lo que escuchas, viviendo lo que vives. No es para llorar, para decirle a Dios, Señor, yo no puedo más con esta carga. Señor, yo quiero tener claridad de ideas para poder acercarme a ti, que tú pongas en mí un corazón renovado, una esperanza gozosa, una visión amplia de la realidad, de la verdad que está en ti. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahora bien, el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Condición ecuánime, indispensable. Ríndete, dile al Señor que entre en tu corazón, que Él puede cambiar tu vida. Alex, ¿qué podemos decirle esta noche a las personas que nos están escuchando? Pues somos muy insistentes, pero la verdad es que si tuviésemos otra oferta, la daríamos, pero no la tenemos. Yo creo que es la mejor oferta que podemos ofrecer. El hecho está en que es maravilloso porque esa vida en la que tenemos con Jesús, con Dios, es vida, es realmente vida, es la verdadera vida que deberíamos haber vivido así desde un principio, pero todo fue distorsionado por el pecado, como hemos comentado en esta noche. El consejo que yo les daría es que se humillen, que de verdad, que dejen de con sus propias fuerzas intentarlo, intentar superar esas pruebas difíciles, porque son difíciles, porque yo lo he vivido y estoy seguro que vosotros también lo habéis vivido. Y que se rindan, ríndete ante Dios, ríndete ante el Creador de todo el universo, ya no del mundo solo, sino del universo entero. Mira las estrellas, mira el cielo. Es increíble ver cómo alguien tan poderoso se fija en mí y lo único que quiere es amarme, perdonarme y estar conmigo. Quiere acercarse a tal punto que vino a la tierra, vino a morir por mí. Y eso es maravilloso, eso es precioso. Yo no he visto en la historia tal acto de amor como el que hizo Jesús, ¿no? Entonces, ante tal situación, lo único que podemos hacer es rendirnos ante Él y aceptarlo, aceptar a nuestro Creador, y en Él encontraremos una identidad, encontraremos un propósito, sabremos de dónde venimos y sabremos a dónde vamos. Estamos ya finalizando porque hemos llegado ya no al Ecuador, hemos pasado el Ecuador. Y la verdad es que me gustaría, pues, en esta noche dejar grabado ese sentir en cada uno de vosotros, los que estáis escuchando. Esto es un programa de radio que pretende compartir el reino de los cielos y no es muy habitual, ¿verdad? Porque escuchamos programas de toda clase e índole, ¿no? Pero un programa que se centre en el llamado a la resurrección, en el llamado a la vida, yo creo que es bueno poder escucharlo, ¿no? Y no solamente escucharlo, sino también ponerse en funcionamiento. Yo no quiero absolutamente nada, no me voy a beneficiar absolutamente, pero yo sé que vosotros os podéis beneficiar y mucho
de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y nuestra obligación como creyentes es sembrar la semilla de la paz y de la libertad, de la justicia y de la verdad, de la hermosura de la santidad de Dios, del preámbulo de los cielos que está en medio de la tierra, de la satisfacción de poder haber tenido un encuentro con Dios y decir, Señor, yo soy salvo y lo sé. Y ese carácter que Él te da, esa forma en que Él te sella, lo puedes comunicar a tus congéneres, a todos los que te rodean. Hay salvación para ti, hay vida eterna que te espera. Dile al Señor Jesús, entra en mi corazón, Señor, cambia mi vida, Padre mío amado. Yo sé que tú puedes, a ti me quiero encomendar, en tus manos me quiero poner, que tu palabra me guíe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué sería de mí sin ti, Maestro? ¿Dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. De mí sin ti.